Para conseguir un milagro, irte a Lourdes. Para que te toque la lotería, comprar un boleto. Para que Briatore pueda salir con una chica 35 años más joven que él, la cirugía estética. Pero para conseguir todo lo demás, la persuasión. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 24. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Créeme lo que te digo, el podcast donde conocer técnicas, trucos e información relevante para mejorar tu capacidad para influir y convencer. Hoy es jueves, tercera semana de mes, así que toca dedicar el episodio a cómo argumentar, cómo conseguir que otras personas acepten tus planteamientos, tus ideas, tus propuestas, etc. Y fíjate, quiero comenzar por la base, quiero comenzar por la pregunta que yo considero fundamental, por la cuestión que a lo mejor te estás planteando. Bueno, ¿y esto de persuadir, para qué sirve? Bueno, ¿por qué una persona como yo necesita aprender a persuadir? Bueno, pues a esta cuestión y a otras vamos a responder en el capítulo de hoy. Pero antes, como siempre, en Interacción Humana te ayudamos a que tu comunicación sea más convincente, a que tus ideas tengan más impacto y convenzan a más personas, y lo hacemos a través de acciones de formación para empresas o a través de asesorías personalizadas. Así que, si tú mismo o tu organización necesitáis aumentar tu capacidad para persuadir, ponte en contacto conmigo a través del formulario de contacto que encontrarás en interaccionhumana.es/contacto. Por otro lado, recuerda, ya sabes, tienes a tu disposición en la misma web, en interaccionhumana.es/blog, precisamente un blog con más de 170 artículos, todos ellos dedicados a esta cuestión. Bueno, ya lo sabes. Así que, vamos al tema de hoy. Te decía en la introducción, mejor dicho, que quiero comenzar por lo más obvio porque es verdad que a veces, a los que nos dedicamos a estas cuestiones, pues caemos en el error de dar por sentado que todo el mundo entiende que la persuasión es una herramienta básica y, pues en realidad no tiene por qué ser de esta manera. Así que voy a darte mi parecer, voy a darte mi opinión acerca de por qué debes aprender a persuadir. Mira, en primer lugar, porque, aunque no te des cuenta, ya lo estás haciendo. Lo que ocurre es que, a veces lo haces de manera intuitiva y eso significa que no tienes control sobre lo que haces, sobre lo que funciona, sobre lo que no funciona, por lo tanto no lo puedes replicar, no sabes por qué, como te digo, te ha funcionado o por qué no. Así que, aprender a persuadir, aprender las reglas de la persuasión, si es que podemos hablar de reglas de la persuasión, pues te va a servir a darte cuenta de qué elementos funcionan, qué elementos no, así poderlos aplicar siempre que quieras. Esta es la primera cuestión y tal vez es la cuestión más básica, pero es importante darnos cuenta de que en realidad ya lo hacemos, ya aplicamos de manera intuitiva, insisto una vez más, la retórica, la persuasión. En segundo lugar, porque en realidad no queremos el lenguaje para transmitir información. Eso nos puede parecer que eso es así, pero en realidad queremos el lenguaje porque pretendemos conseguir algo con eso. Desde un cliente hasta el chico o la chica que está al otro lado del bar. Es decir, nosotros nos comunicamos con una intención, la intención de conseguir que otra persona piense igual que nosotros, conseguir que otra persona haga lo que nosotros pretendemos que haga, etc. Es decir, que empleamos el lenguaje para, engatusar, para inspirar,
para convencer, para alabar, para enjuiciar, para escoger entre opciones o para conseguir que otras personas escojan la opinión que nosotros pretendemos que escojan. En definitiva, nosotros utilizamos el lenguaje para conseguir cosas. Por lo tanto, la retórica lo que hace es, ofrecerte un conjunto de prácticas, un arte, un conjunto de técnicas, además, para precisamente tener control sobre tu comunicación y conseguir que precisamente esa comunicación obtenga el objetivo que tú pretendes. Y además, mira, fíjate, si lo piensas, la retórica está por todas partes. Sales a la calle y la retórica está en la publicidad. O cuando intentan pararnos en la calle y conseguir una firma nuestra para no sé qué. Está en la política cuando intentan convencernos de lo bueno o de lo malo que es esta propuesta o este político o lo malo que es el otro político. O en la justicia, cuando fiscales y abogados defensores realizan su trabajo o cuando los jueces redactan sus sentencias. Pues está también en el mundo de la empresa, ¿cómo no? Claro, cuando los líderes intentan implicar a las personas del equipo, lo hacen a través de la comunicación, lo hacen a través de la retórica, a través de la persuasión. Pero si eres padre o eres madre, pues también sabes que la crianza de los hijos, pues también hay mucho de retórica, aunque no seas consciente de eso. Cuando tú les dices a tus hijos o a tus hijas que esto está bien, esto está mal, cómete esto porque es bueno para ti, o vístete de esta manera porque estás más guapo o más guapa, estás utilizando la retórica. Es decir, en las relaciones que mantenemos con otras personas está implicada de manera explícita o implícita la retórica. Por lo tanto, fíjate, te puedo poner muchos más ejemplos, pero en realidad yo creo que no es necesario para demostrarte que la persuasión, para demostrarte que la retórica está por todas partes, está en casi todas las manifestaciones de comunicación entre personas. El problema es precisamente es precisamente que porque la retórica está por todas partes, hemos dejado de prestarle atención. Claro, si nosotros viviésemos en la Roma clásica, sería mucho más evidente que necesitamos la retórica en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque el uso del lenguaje, el uso del buen decir, que se llamaba así, que decían así los clásicos, era vital para, por ejemplo, poder prosperar socialmente. Hoy en día, en realidad sigue siendo así, pero ya no es tan evidente tal vez como era en épocas pasadas. Por ejemplo, en la Edad Media ya no era tan necesario utilizar la retórica. ¿Por qué? Pues porque en realidad no había tanta libertad de pensamiento como hubieron en épocas pasadas. En la Edad Media imperaba sobre todo la ideología católica, en Occidente me refiero. Por lo tanto, era la Iglesia quien a través de dogmas que establecía lo que era conveniente, lo que era bueno, lo que era malo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, no era tan necesario a partir de aquel entonces utilizar este tipo de herramientas. Hoy las seguimos utilizando, insisto, pero están tan presentes y las hemos perdido tan de vista que en realidad cuando nos damos cuenta de que alguien las utiliza, pues levantamos barreras, nos ponemos en guardia porque la asociamos a prácticas manipulativas o a engaños utilizados por vendedores de humo. Y en realidad, evidentemente que no necesariamente eso tiene por qué ser así. Ya hemos hablado en otros capítulos del podcast que la retórica en realidad sí que es verdad que se puede utilizar para manipular, claro que sí, pero no toda la persuasión es manipulación, no todo el uso de la retórica, no todo el uso de las palabras para convencer a otras personas persiguen el engaño, persiguen el convencer a través de métodos arteros, ni muchísimo menos. Bueno, cabe la posibilidad de que después de escuchar este capítulo te des cuenta de la cantidad de mensajes que hay a nuestro alrededor que tratan de influirnos de una o de otra manera. E igual, pues incluso te puedes sentir un poco incómodo o un poco incómoda, pero en realidad, pues esos mensajes siempre han estado ahí influyéndote. Pues fíjate, yo te contaba hace algunos episodios pasados la experiencia que tuve con un webinar, con una persona que estaba realizando un webinar y que, me convenció precisamente de no apuntarme a su curso por un correo que me envió.
Bueno, pues esto es si yo no me dedicase a la persuasión, a la retórica, a este tipo de cuestiones, no hubiese sido tan susceptible al tono empleado en ese mail y hubiera hecho el curso. Bueno, pues es verdad. Pero esos mensajes siempre han estado ahí. Continuamente nos envían mails, nos envían solicitudes de que prueba este producto, apúntate a este curso, miles de cosas. Por lo tanto, ser consciente de que de alguna manera esa información nos está influyendo, en definitiva nos da más libertad, ¿no? Nos da más libertad para poder en un momento determinado pues centrarte en la calidad de lo que te están ofreciendo y prescindir de la manera como te lo están presentando. Y por otro lado hay veces que no hay que darle más importancia, sinceramente, pues resulta que la publicidad, la manera como te están presentando la información es lo suficientemente eficaz como para, bueno, pues dejarte arrastrar por esa seducción y comprar el producto. No pasa nada. A lo que me quiero referir es que, en realidad, conocer este tipo de estrategias te va a permitir ser más libre, porque vas a poder detectar los patrones que están utilizando otras personas, aunque sea de modo inconsciente, para intentar, pues bueno, pues convencerte de determinadas cosas. Y si los detectas, como mínimo, insisto, podrás ser consciente de la decisión que estás tomando. Mira, hace unos meses dediqué, bueno, bastantes artículos en el blog de Interacción Humana a las falacias, a aquellas argumentaciones que parecen realmente bien construidas, pero que en realidad encierran engaños. Bueno, eso es imposible poderlo conocer, poderlas detectar si no conoces los fundamentos de la retórica. Entonces, bueno, pues insisto una vez más, al final, si cuando caminas por la calle o leas el periódico, si cuando miras la televisión o cuando hablas con tu pareja detectas cómo utilizan la retórica para convencerte, querrá decir que comienzas a tener más armas para tomar decisiones más libres. Y ese es precisamente otro de los motivos para aprender retórica, como te digo, ¿no? Defenderte de posibles intentos de manipulación de otras personas. De hecho, esto es lo primero que les digo a los estudiantes del posgrado de comunicación persuasiva de la Universidad de Barcelona, en la que yo soy profesor. Más allá de aprender técnicas, más allá de construir buenos mensajes, el principal objetivo que yo tengo cuando enseño este tipo de cosas es precisamente permitir que las personas podamos detectar este tipo de patrones, digamos, embaucadores, por decirlo así, para que, bueno, podamos tomar estas decisiones, como te digo, de forma más libres. Fíjate, esto está muy bien, ¿de acuerdo? Esto que te acabo de comentar, esto de tomar decisiones libres, de entender que la retórica está por todas partes, que entender que de una manera o de otra utilizamos la persuasión a la hora de comunicarnos, está muy bien. Pero fíjate, lo más importante de todo es que aprender retórica es aprender a razonar, aprender a ordenar el pensamiento. ¿Por qué? Pues simplemente porque no se puede razonar bien si no piensas bien. Es decir, cuando tú construyes argumentos y estos argumentos son sólidos, en realidad lo que ha pasado anteriormente es que tu pensamiento es sólido. Aprender a argumentar, aprender a construir buenos argumentos, te obliga a ordenar el pensamiento. Las palabras no son otra cosa que nuestro pensamiento en forma sonora. Por lo tanto, igual que si una canción suena armónica significa que está bien compuesta, si lo que dices suena veraz, significa que está bien pensado. Y en muchas ocasiones ocurre que cuando, por ejemplo, desde un punto de vista muy práctico, intentas escribir un mail importante, ¿sabes? No estos mails que se contestan, pues sí, recibido, sí, entendido, vale, perfecto, me pongo a ello. No. Aquellos mails que dices, espera, hay que pensar muy bien, hay que estructurar muy bien el mensaje, hay que pensar muy bien lo que se dice. Sí, en muchas ocasiones ocurre que terminamos de escribir este mail, lo volvemos a leer y no queda muy claro qué queremos expresar, o porque queremos decir muchas cosas, o porque utilizamos pues demasiadas subordinadas. Bueno, aprender a argumentar, saber cómo construir buenos argumentos es una manera que es la consecuencia de haber pensado bien, de haber ordenado tu pensamiento, de decidir qué quieres decir, qué no quieres decir, de qué manera lo quieres expresar, qué efecto quieres provocar en quien recibe el mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si quieres obviar todo lo anterior que te he dicho, quédate con esto. Esto es lo más importante. Aprender a argumentar, aprender retórica, significa aprender a ordenar cómo piensas.
Pero todavía tengo más razones para demostrarte que vale la pena aprender persuasión y retórica, y es que es una vía fantástica, y tal vez la única, para llegar a acuerdos, para